Ola, que tal? Benvidos e benvidas unha semana máis a estes a pé de campo que facemos nós en cada previa de cada partido do Dépor desde xa unhas semaniñas e hoxe, pois, estamos aquí Antón López o nome máis eu para falar un pouquiño na previa deste Dépor Real Sociedade. Hoxe estamos, Antón, sin maiores que nos supervisen, deixáronos solos, que peligro. Esto es un poco como solo en casa, ¿no? Como la película. Estamos aquí Sergio y yo al mando, bueno, con todos vosotros, con toda nuestra comunidad que nos podéis ir dejando esos mensajes para ir leyendo y opinando también junto a nosotros. Y bueno, también se da la casualidad que jugamos contra niños también, ¿no? Entonces a lo mejor es un poco Sí, una... Claro, es la casualidad, ¿no? De la vida. Cantero ao poder, totalmente. Bueno, Antón, en primeiro lugar, quería che preguntar un pouco con que sensacións chegas hoxe, porque temos aquí un partido contra, como ti dis, un filial, un equipo que pois esta temporada é recén ascendido, compite por esa permanencia na categoría, pero que xa vimos que é capaz de facerlle algún roto a máis de algún. No caso do Depor fixo na primeira volta, nese partido en Riazor, ese 0-3, que, bueno, doeu bastante porque era un equipo que non gañara fora da casa, pero que agora en San Sebastián, en Donostia, leva, bueno, non ali, pero o equipo leva 3 vitorias consecutivas. Chega nun moi bo momento a Real B. Ti como esperas o partido de hoxe? Pues complicado, complicado seguramente, porque es lo que estabas comentando tú. Si ya en la ida nos hicieron un destrozo con transicionando también, sí que es cierto que no los vi tan superiores, pero bueno, ya queda en el pasado, ¿no? Fue un tema más de eso, de transicionar y de atenciones del Depor. En la vuelta están mucho mejor, y eso es lo que comentabas tú. Llevan 3 victorias consecutivas, vienen de ganarle hace nada, creo que fue hace 2 jornadas al Málaga, que era también uno de los equipos más en forma de la categoría, ¿no? Que hizo un poco ese Castellón, pero sin llegar a tanto, pasando de descenso a playoff en cuestión de 2 meses y ganando todos los partidos. Y bueno, los filiales son, ya lo sabemos, equipos de muchísima calidad que conforme pasan las jornadas y va avanzando la temporada van cogiendo esos conceptos tácticos, esa veteranía en el fútbol profesional que no tenían porque es la primera experiencia de la gran mayoría de ellos en el fútbol profesional y bueno, se van convirtiendo cada vez en un equipo muy peligroso. Está por aí polos comentarios Joaquín Fernández, que nos saúda, bos días rapaces, bos días para ti tamén, Joaquín. Comentábasme agora iso, que os filiais son equipos que teñen moita calidade, e aí está a Real B, que se botamos a vistazo cara atrás, cara ese partido en Riazor de Aixa, non digo da primeira volta, digo en primeira federación, podemos ver a alineación e atopamos xogadores que hoxe en día están en primeira división, que están competindo ao máximo nivel. Son equipos de moita calidade, pero quizáis do que máis podan adolecer por esa falta de experiencia e por esa falta de regularidade. Por iso tan extraño esa racha de 3 vitorias seguidas, que aínda así é un equipo que, botando un ollo á clasificación, están 14º con 34 puntos, a 4 do descenso, entón non están nunha situación pois especialmente cómoda. Ti, de cara a este tramo final da temporada, no caso da Real Sociedade B, ti crees que son un equipo que van a poder aspirar a manter esta racha ou crees que van a ir un pouco máis por ese tema da irregularidade? A ver, es lo que comentaba ya antes, que los filiales, conforme van pasando las jornadas, yo creo que son equipos, pues eso, más hechos y que se van acostumbrando más a la categoría y eso, y al fútbol profesional. Es cierto que son equipos irregulares, ¿no? Porque pecan de esa veteranía, como comentabas, que es que no tienen a ningún jugador mayor de 23 años, seguramente, ¿no? Por el tema de poder subir con el primer equipo. Pero bueno, tienen también un Johan Sotegui que sabe perfectamente lo que es el fútbol profesional, que estuvo muchos años jugando en la Real y a lo mejor la veteranía puede venir desde el banquillo. Yo escuché la rueda de prensa previa al partido, una rueda de prensa eso, de una persona con la cabeza sobre los hombros, ¿no? Que suele decir, muy consciente de dónde está, de lo que tienen que hacer, porque también hay que tener en cuenta de que ahora, 5 puntos por encima de la zona de descenso, sí que es cierto que, bueno, no se pueden descuidar, ¿no? Pero tienen medio trabajo hecho, porque ellos no tienen la presión de entrar en playoff. Claro, ellos no pueden Uh -huh. jugar playoff, no pueden ascender. Entonces, bueno, también juegan con esa bala con ese colchón de 5 puntos sobre su techo, de que, bueno, de que pueden estar tranquilos en este final de temporada aunque pierdan algún partido. Mencionabas ti esa rolda de prensa de Ansótegui e dixo unha cousa que me parece interesante é que habitualmente pois, os adestradores de filiais cando xogan contra primeiros equipos din bastante, no caso do Depor pois díxose cando xogou contra outros filiais o tema de que para eles é un escenario que se xogar contra o Depor que se parece moito ao que poden atopar cando cheguen ao primeiro equipo da Real.
Sí, sí, sí. O sea, es lo que comentabas tú justo ahora, que el objetivo de una cantera siempre va a ser el nutrir de jugadores al primer equipo, ¿no? Y qué mejor escenario y qué mejor contexto, como comentaba Jonan Sotegui, que enfrentarse, pues eso, bueno, a Jeremai no va a ser hoy, que lo comentaremos más adelante, pero a jugadores de la calidad de eso, de Luismi, jugadores con experiencia en primera como Alti, que hace nada estaba jugando en división, pero bueno, aplica para el Depor y también aplica pues para otros equipos con mucho pozo en la categoría, como el Racing de Santander, el Málaga incluso, a pesar de venir como el Depor desde primera ref, esa presión en los estadios y esa veteranía que tienen los propios jugadores de estos equipos de saber que representan un club enorme y del peso que tienen en las espaldas. Entonces sí, es un contexto de partido para ellos que se acercará mucho a uno de primera división. Veremos si no le pasa factura a los nervios. Esperemos que no, porque tenemos el ejemplo del Fabril que jugando contra el Numancia mismamente, que puede ser un caso parecido, aunque al Numancia no le esté yendo muy bien en segunda federación, pues bueno, ganaron los 2 partidos. Veremos cómo le sienta al final de la Real. Tenemos por ahí otro comentario de Óscar Reculino, que pon forza Dépor a por la victoria e un pouco máis cerca del ascenso. Pois o Gallá que si, o Gallá se pode conseguir esa vitória, que teño a clasificación aquí diante, xa sabedes que onte o Castellón perdeu co Racing de Santander, 1-3 en Castalia, se hoxe gaño o Dépor, empataría a puntos con Castellón e con Almería, o sea que estaríamos empatados a puntos co ascenso directo. Sería un paso importante, non, Antón? Poder estar aí nesa, outra vez metidos no meollo polo ascenso directo. En la pomada, hay que volver a la pomada cuanto antes porque, claro, ayer lo bueno que tiene, aunque el horario sea malo, ¿no? Por esto de ser la hora de la comida, lo bueno es que ya jugaron todos tus rivales, entonces juegas viendo las cartas de los demás, ¿no? Por así decirlo. Empató el Almería, como comentabas, ante el Albacete en el último minuto, sufriendo muchísimo, que después aquí, bueno, nos pueden ver los lunes, los que no nos vean en A Balón Parado, que ya comentamos lo que va pasando jornada a jornada. Creo que tampoco somos los máximos defensores del juego, pero bueno, que aquí nadie saca puntos sin sufrir. Y el Depor viene de ganarle hace un par de semanas al Albacete sufriendo y las críticas eran enormes, pues no me quiero imaginar si hubiésemos empatado con un gol en el último minuto gracias a Morci, bueno, a Ricky, en nuestro caso, que es el Morci, ¿no? Por así decirlo, el que pasó de Albacete al rival. Ayer, Castellón y Racing, pues el Racing da un paso prácticamente en firme hacia el ascenso directo. Se aleja un poco más, pero lo positivo es que es eso. Deja al Depor con la posibilidad de dar caza hoy a esos puestos de ascenso directo, no a meterse en ascenso directo por el golaverage, pero sí a estar ahí, ¿no? A estar a un partido a que en cuanto pinchen los demás ya hueles sangre y te metes de lleno en la pelea. Pregúntanos Esteban Jauregui polos comentarios. Hola a todos, hai alineación? Pois de momento non, estaremos pendentes. O habitual, xa sabedes que o seu partido é ás 2, unha hora antes, sobre a 1, e cando dé por publicar nas súas redes sociais, en Twitter, a alineación. E pregúntanos tamén a Joaquín, crees que xogará hoxe Mella pola esquerda e Luismi pola dereita? Pois mira, entón, se che parece, vamos a resolver esa dúbida da nosa opinión, do que é a nosa opinión. Isto que vamos mostraros agora é o 11 que tiñamos nós na previa, o que nós creemos que pode ser o desta semana, que paso a comentar, bolo, Ferllo en portería, liña defensiva Altimira, Nubi, Loureiro e Cuagliata, ata aí sen problemas, con esa volta de Cuagliata unha vez xa cumplida o seu partido de sanción. No doble pivote, Ricky e José Ángel, media punta Mario Soriano, e aquí, o que si nos preguntaba Joaquín, nos apostamos por Luismi pola dereita, Mella pola esquerda e arriba que continúe Zacaria da Xuri. Antón, todo teu. Pues sí, la apuesta es clara. Mella por izquierda es la posición en la que, bueno, para la gente que haya seguido a Mella a lo largo de su trayectoria, él solía jugar por izquierda en categorías inferiores, incluso en el Fabril, la mayoría de veces jugaba por izquierda. Al dar el salto al primer equipo y esa explosión de Jeremai a pierna cambiada, se ve obligado a jugar por derecha para compartir 11 y pues ahora tiene la opción de volver a su costado natural, por así decirlo, ¿no? Ya lo vimos en la izquierda, en más fases de la temporada, jugando un poco más retrasado quizás, ¿no? Como carrilero. Y bueno, nosotros queremos, no sé tú, Sergio, pero por lo menos Fer Romero de Paz, Víctor Losada y yo que hicimos la previa, creemos que va a jugar Mella por izquierda y Luismi por derecha, también por un tema de que Luismi se siente más cómodo a pierna cambiada en esa asociación y pudiéndose meter hacia adentro con su pierna natural. Esto también, por cierto, ayuda a un Cuagliata que vuelve ahora de sanción, que no lo habíamos comentado, y pues puede ayudar bastante a nivel defensivo.
después ya veremos a nivel de ajustes, pero eso, no sé cómo lo ves tú, Sergio, yo lo tengo bastante claro, al menos de inicio. Sí, sí, claro, cando falábamos a semana pasada un pouco incluso de como se podía solucionar ese problema con esa sanción a Jeremai dun partido, recordemos que foi expulsado doble cartón amarelo contra o Eibar en Riazor, isto quere dicir que vaise perder este partido de hoxe, pero, aínda que se falaba de que podía cumplir ciclo de cartóns amarelos, non, é dicir, a norma é cando te expulsan, mantés o número de cartóns que tiñas ata ese momento, é dicir, Jeremai sigue con 4 cartóns amarelos, se no próximo partido que xogue, ou noutro calquera, ve un cartón máis, terá que cumplir ese partido de sanción. Pero, explicado isto, eu creo que é a solución Mella pola esquerda, Luís pola dereita, un pouco máis natural. Recordo ese debate que se planteara no seu momento hai 2 temporadas con Idiáquez, de que a posición de Mella era pola banda esquerda, sin embargo, el xogaba pola dereita, ao final acabouse adaptando, e a posición na que máis xogou durante a súa estancia no primeiro equipo pois foi pola dereita, sobre todo porque pola esquerda tes a un auténtico monstro do fútbol como é Jeremai, pero creo que para o partido de hoxe é a solución máis natural. O Dépor é un equipo que quizás por xogo, polo momento no que está ahora, que tamén o comentaremos, pois o que precisa é un pouco desa naturalidade, de que os xogadores fluan un pouco máis, porque é certo que a pesar de que os resultados están sendo bons, e obxectivamente, comentámoslo antes, que pode entrar ou pode empatar a puntos máis ben con esa segunda posición, eu creo que de por agora Antón está nun momento de xogo no que necesita máis claridade nas súas ideas. Sí, lo comentaba ya Víctor en la previa, poner a la gente en su sitio ya que la tienes ahora disponible en su sitio y tratar de eso, de lo que comentamos también a lo largo del año, de tratar de conseguir resultados antes que juegos, seguramente, ¿no? Primero, tratar de llegar a esa segunda victoria consecutiva que se nos está atragantando en este año, porque creo que no tuvimos en ninguna racha de 2 victorias seguidas desde que empezó 2016, si no me equivoco. Y 26, bueno, 26, non volvamos ao pasado. ¿qué dije? 2026, 16. saiu 16, 16, 16. Me fui muy atrás. 2026. Sí, 2026, perdón. Y bueno, tratar de eso, de conseguir los resultados y a lo mejor viéndote ahí igualado a puntos con el Castellón, que parecía inalcanzable cuando te ganaron sobrados allí en Castalia, pues mira, pues te ves igualado a ellos a puntos y tratar de ir mejorando ese juego a partir de poner las piezas en su sitio, ¿no? Y ahora que puedes tener a Mella por izquierda de nuevo, ya que no está Jeremai, pues tratar de aprovecharlo y sacarle el máximo rédito posible. Sí, mira, decíanos aquí en comentarios cuchillazos. Sí, efectivamente, houve 2 vitorias seguidas, Cultural e Albacete, o sea que esa racha témola, pero o Gallá podemos repetila tamén nestas 2 xornadas con Eibar e agora coa Real Sociedade B. Pregunta tamén Víctor Méndez, acabo de entrar, xa é 11 oficial? Non, aínda non é 11 oficial, o 11 oficial pois sairá agora sobre a unha, en cuestión de un minutiño 2. Este é 11 Sí. que nos fixemos na previa do outro día, se queredes ver as previas, pois xa sabedes, tedes a opción de facervos Patreon e acompañarnos pois todo o día cos nosos 11 errores, porque o extraño non é que acertemos, o extraño é sempre que pringuemos nalgún deles. Este, como Sí, o digo, é sea, a aliñación da nosa previa. lo normal es que nos equivoquemos en la mayoría de ellos y que la gente, por favor, no haga mucho caso a esto y está simplemente nuestra opinión. Y nada, comentarte que ya hay 11 de la Real. Veña, Bueno, pois la Real vámoslo B, a no sé cantar. si la cosa va a ser colocarlos bien porque es el típico equipo, como dije ya la semana anterior, que los coloca un poco a su gusto, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que está claro es que Aitor Fraga va a jugar en portería, lateral derecho seguramente John Garro, pareja de centrales para un Luke Mbeitia, que había dudas de si va a jugar o no, porque lleva entrenando toda la semana con el primer equipo, así que habrá que tener cuidado con el capitán de la Real B. Jugará también Unax Ayo. Por izquierda, John Balda, que metió un golazo aquí en Riazor. En el medio, entiendo que estarán Carbonell, Aguirre y por delante Miquel Rodríguez. Por las bandas, Ochieng y Astia Zarán. Y arriba no está Gorka Carrera, así que ahora mismo estoy un poco perdido, no sé quién puede jugar, porque claro, me acaba de truncar todos los planes el que no juegue Gorka Carrera, que estará en el banquillo. Non te preocupes, Antón, porque creo que temos tamén a aliñación do Dépor e que chega con algunhas novidades. A ver se podes buscar por aí e ímolo cantando Sí, lo que eu vou la montando tengo aquí. 11 o noso. Sí, pues el Depor jugará con Álvaro Ferrio en portería, como ya es habitual. En defensa, Altimira por derecha, pareja de centrales, Nubi Loureiro y por izquierda Coaliata. Por delante, Ricky y Mario Soriano seguramente estén en el medio, veremos cómo se colocan.
Por izquierda supongo que Mella, por derecha Luismi Cruz, insistimos, esto puede cambiar, no sabemos bien cómo podrá salir Hidalgo, y arriba Stoichkov y Zaka, veremos si en una doble punta o si jugando por detrás del neerlandés, el delantero gaditano. No sé cómo lo ves, Vou, Sergio, doble vou punta acabar de o... montar vou acabar de montar aquí en acción, ímola puñer por aquí, pero bueno, volta de Stoichkov a aliñación do Depor. A verdade é que, bueno, quizás era algo que non sei o se me acaba de esperar. Aquí está, imos mirar que este todo ben. Ferrio en portería, a liña defensiva, como decía Antón, Altimira, Nubi, Loureiro e Coagliata, centro do campo Ricky e Mario Soriano, xa di Antón, veremos como se colocan, as bandas para Mella e Luis Micruz, e arriba pois Stoichkov e Zakaria. Bueno, sae desa posición do centro do campo José Ángel, que, bueno, sí que víamos que quizás en algúns partidos anteriores pois costaron un poquinho máis, de feito, pois Villares acabou sendo titular recentemente, e bueno, aposto de por outra idea, por situar a Stoichkov aí arriba. O Depor, o que tiña nestas últimas xornadas, sobre todo, era un problema de gol na dianteira, un problema de gol que veremos se resolveu contra o Eibar. A min déixame bastantes dudas, é certo que pois, da Xuri estivo nun nivel quizá un poquinho mellor que o que víramos noutros partidos anteriores, Castellón, por exemplo, que dixéramos todos que fora un partido no que non estuvera ao seu mellor nivel. Sin embargo, pues contra o Eibar parece que sí que o conseguiu, non? Volver a marcar, estivo un poquichiño mellor, veremos a ver se consigue esa continuidade. E vai xogar aí acompañado por Stoichkov, que durante unha etapa da temporada pues, quixo ser ese falso 9 para Hidalgo, pero non acabou tampouco de resolver ese problema. Veremos a ver que pasa, veremos tamén como é o tema das bandas, como resolve finalmente Hidalgo, se vemos algún cambio, que xa o temos visto pois de Mella xogando pola dereita, pola esquerda, facendo eses intercambios dependendo da situación do partido que nos atopemos. Esta é un pouco a alineación que plantea Hidalgo. Non sei se a ti che gusta, se te convence, como ves ti. Sí, a mí me gusta porque es un 11 seguramente que demuestra que vas a por el partido, ¿no? Sales en el centro del campo con ese, pues no sé si llamarlo doble pivote, ¿no? Pero con ese centro del campo seguramente no de vocación tan defensiva, ¿no? Como puede ser formando con José Ángel o incluso con Villares a nivel de presión, sino un centro del campo más de toque. Y bueno, arriba pues Stoichkov, que lleva varias semanas algo más flojo quizá, pero veremos si se recupera, seguramente en una posición más idónea para él que no jugar solo en la punta, ¿no? Sino con otro delantero al lado y quizá hacer esa labor más de segundo delantero, de poder venir a recibir, de poder atacar el espacio un poco más de libertad. Y eso, la gran duda, pues las bandas, cómo las colocará, si jugará Mella por derecha para ayudar a Alti a nivel defensivo, si jugará banda natural, veremos. Lo que sí que veo es un poco a la gente sorprendida por los comentarios, a las 90 personas que agradezco que están viéndonos a estas horas de la mañana tan poco habituales, pero bueno, no sé cómo lo ves tú, pero yo veo sorpresa entre nuestros seguidores. Sí, mira aí a Joaquín, por exemplo, que fala dese debuxo demasiado ofensivo. Esteban Jauregui, vamos poñer aquí na pantalla que queda mellor. Esteban Jauregui que nos pon equipo ofensivo, me gusta bastante. Mario Ricky en medio campo, me parece fenomenal. Bueno, é unha idea un pouco diferente ao que viramos algúns outros partidos, un 11 un pouco máis ofensivo, xogando fora da casa, que recordemos o Depor pois é un dos mellores visitantes da categoría, segue sendo o mellor visitante da categoría, empatado co Racing de Santander. O sea que eu creo que por escenario onde o Depor se veu sentindo cómodo este curso, pois pode ser unha boa oportunidade para enlacer esas dúas vitorias seguidas, que creo que son importantes, e volver a meterse, que o dixemos antes, nesas primeiras posicións, bueno, primeiras posicións xa leva bastante tempo, non? Pero volver a empatar a puntos co ascenso directo, eu creo que sería importantísimo, non? Sí, sin duda. Es lo que venimos comentando todo el programa, ¿no? Sería un chute de energía volver a verte ahí, en la pomada, peleando, con el Racing un poco más descolgado, pero bueno, mano a mano, ¿no? Con el Castellón y con el Almería, con el que parece, si fuese ahora las últimas jornadas, con los que te rifarás un poco esa segunda plaza de ascenso. A mí, lo dicho, me gusta el 11, me sorprende seguramente lo de Stoichkov, pero bueno, es un 11 propositivo seguramente para tener el balón, como desliza también Miguel Puente, porque bueno,
Sí que es cierto que a nivel defensivo y a nivel de escoba para barrer ahí atrás no tenemos a nadie más que los centrales. Por cierto, para contestar a Dan, ya aprovecho, sí que va Bill, viajó con el equipo y está convocado por lo que puedo ver, así que a lo mejor tiene minutos, ¿no? Con esta doble punta, no sé cómo lo ves tú, Sergio. Sí, eu creo que botamos un poquinho en falta a Bill, sobre todo porque o nivel dos dianteiros do primeiro equipo, pois até agora non está sendo mellor. No caso de Daxuri, é certo que marcou a semana pasada contra o Eibar ese gol, pero bueno, seguimos botando un pouco máis de influencia, quizáis no xogo, máis regularidade. Veremos, xa digo, a ver se a partir desa semana pasada consegue tamén, pois nesta ou nas xornadas que veñen, volver a ver porta. É xa digo, o tema da dianteira é o eterno debate no caso do Depor. Eu botei en falta en algunhas ocasións a Bill, que se apostase un poquinho máis por el. Non digo ser titular, quizáis, non? Pero sí que outros partidos nos que quizáis podía ter minutos e ao final acabou sen xogar ningún. Pois non, equipo que segue buscando a súa identidade, non? Co tempo e co paso das xornadas, pois están nesas posicións de arriba, pero segue buscando un pouco un xogo co que identificarse. Eu lía incluso outro día comentarios do partido do Castellón co Racing, non? O partido de onte, xente que decía, claro, o Castellón pode perder 1-3 ou ir perdendo 0-3, como iba no descanso co Racing, pero digamos que a afición xa sabe un pouco máis o que hai, coñece o que é o seu equipo. E isto aproveito para enlazalo, vou meter un pequeno lío, aínda que eu tamén darei a miña opinión, sobre as declaracións que facía Hidalgo na previa deste partido. Vamos quitar xa a aliñación. Decía Hidalgo que despois dunha vitoria, estando cuartos, que o ambiente, el percibía pesimista. Es complicado. É complicado. Claro, porque también se malinterpretó mucho el mensaje, porque él en un inicio, más allá de Claro, los digo por mitos eso, externos, Antón, para que xente o saiba que ti moitas veces estás na roda de prensa en Riazor, estás sempre, é dicir, podes ver a Antón Hidalgo, podes escoitar as respostas completas, ti que coñeces un pouco mellor, ti como percibiches esa resposta? pues para protegerse, ¿no? Como son la mayoría de ellas. Pero insisto, sí que es cierto que quizás se malinterpretó un poco, porque hablaba en el vestuario, sobre todo, de ese ambiente pesimista, era más sobre los jugadores, aunque sí que es cierto que también se refirió al ambiente, pues quizá un poco enrarecido de la grada con esos pitidos, ¿no? Más allá de eso, yo creo que el mensaje que trata de dar Hidalgo, perdón, lejos de tratar de criticar, ¿no? Por así decirlo, pues a sus jugadores por estar más afectados a pesar de haber ganado, o a la gente, ¿no? Por no estar convencida con ese estilo de juego. Yo creo que es un poco más haciendo referencia seguramente a eso que sacaron los Blues a principio de temporada de unión para cada gloria, ¿no? Algo así era la pancarta que habían sacado. Yo quiero pensar que lo hace como unión, ¿no? Como para decir, oye, quedan 15 jornadas para el final, vamos a tratar de estar unidos a pesar de que el juego no convenza, estamos ahí, ¿no? Estamos en la pomada, como hablaba antes, y pues podemos meternos hasta la última jornada. Y estando juntos va a ser más fácil conseguirlo. Yo entiendo que van más por ahí los tiros que no hacia una posible crítica sobre un estilo de juego que yo creo que él a estas alturas de temporada ya no va a cambiar y que tiene claro pues que es el estilo que le identifica, ¿no? Mira, pon por exemplo aquí Joaquín, Hidalgo necesita urgentemente un asesor para las ruedas de prensa. Home, eu creo que no Depor hai xente que pode asesorar perfectamente o adestrador, pero sí que é certo que ten parte de razón no fondo no que quere dicir Joaquín, non? Sí que é certo que esta temporada con Hidalgo seguimos percibindo que outra das súas asignaturas pendente quizáis é esa conexión, non? Coa afección, porque tamén, e aproveito para enlazalo con este comentario de Óscar Herculino, ¿no? No se puede estar en la posición del Depor y decir que el equipo juega mal. Algo no encaja en ese discurso. Bueno, eu creo que son cousas que poden ser compatibles en certa medida, non? Eu creo que o Depor está nunha boa posición na Liga, porque ten un moi bo equipo, ten unha boa plantilla, ten xogadores que sobre todo arriba, pues, Mella, Jeremiah, que non este no seu mellor momento, Mario Soriano, que outro día contra o Eibar fai un xogadón para darlle esa asistencia a Edaxuri, unha liña defensiva que agora pois xa se foi asentando, non? Que é diferente ao que víamos ao principio da temporada, que tiñas moitos problemas para gañar continuidade aí. Pero eu creo que o Depor seguille faltando. Ves equipos, xa digo, o Castellón, por exemplo, que ven de perder 1-3, pero é un equipo que ten unha idea moi clara de xogo e que máis aló do resultado que ata agora foron moi bons con Pablo Hernández, é un equipo que sabes o que xoga. E moitas veces dá a sensación do que Depor non acaba de ter claro o 100%.
Mismamente, hoxe nos comentarios hai moitos que estades comentando un equipo demasiado ofensivo, non, para ser de Hidalgo. Eu creo que eso é un pouco que se lle bota en falta ao Depor con Antonio Hidalgo, non? Sobre todo esa continuidade, un saber ao que xogas, non? Imos ler aquí algún comentario máis, por exemplo, este de Víctor. A Hidalgo eu non lle compro todo o que di, ni moito menos, pero tamén é certo que estamos nun punto que lle sacamos a puntilla a todo o que di. Pois probablemente moitas veces se busca digamos, a volta ao comentario, non? Pasan situacións nas que non acaba de convencer o adestrador ou que o discurso non acaba de convencer. Creo que hai un pouco de 50-50, digamos, non? Por un lado, pois sí que ao mellor pode haber certos nervios porque vemos que o equipo non acaba de xogar quizás como a moitos pois, nos gustaría, e tamén pode haber, pois eso, a realidade de que o Depor está onde está e non está mal a nivel de clasificación. Levámoslo comentando, somos moi pesados. Hoxe, se o Depor gaña, ponse patada a puntos co segundo clasificado. Entón, eu creo que ni moito menos hai que pensar en botar a Hidalgo, pero creo que por reclamar en certos momentos un xogo un poquinho mellor, atendendo o equipo que tes, moitas veces os rivais que se enfrentou, pois creo que é compatible. Antón. Sí, yo te doy toda la razón en esto. Antes de cerrar este tema y pasar eso a las despedidas y a las porras que ya puede ir poniendo Uh -huh. la gente en los comentarios a ver qué sensaciones tiene Uh para -huh. este partido, ya eso, por cerrar, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí que es cierto que a nivel de resultados vamos excelentemente bien, o sea, se podría ir mejor, lógicamente, ¿no? Podría estar en la situación del Racing, pero hay que tener en cuenta que 18 equipos, perdón, creo que son de la categoría, cambiarían su puesto por el tuyo a día de hoy. Eso es algo que evidentemente hay que valorar, ¿no? Porque estás en la zona alta, estás metido eso, en la pomada del ascenso directo, pero yo creo que el Depor está viviendo mucho más de individualidades de lo que debería, porque es cierto que tenemos jugadores que son de otra categoría y quizá cuando esas individualidades no están bien, porque somos humanos y todos tenemos días mejores y peores, pues el juego en equipo no ayuda, por así decirlo, y no suele sacar resultados. Uh -huh. Mira, Esteban Jauregui aquí. El Depor, independientemente del resultado, va a jugar a proponer en vez de esperar a jugar a la contra. La Real B es el equipo con menos posesión de balón de la categoría. Bueno, pois veremos, xa digo, en menos dunha hora, en 45 minutiños cando empece o partido, pois veremos como é a coa que se habla de por fora da casa. Xa decimos que fora vense atopando un poquinho mellor, e se vos parece, se parece Antón, pois imos coas nosas porras. Xa vexo por aí pois Miguel Puente que di un 1-3 como sempre, Esteban Jauregui un 1-2, ti Antón, digo, é máis, eu vou pedir, aparte de porra e goleadores, como fixemos a semana Goleadores. pasada. Yo en la previa, que verían nuestros Patreon, dije 0-3. Ahora estoy más cauto, ¿no? Ya a un poco más de 45 minutos de que empiece el partido ya estoy un poco más cauto. Y mira, le voy a comprar el 1-2 a Esteban Jauregui y voy a poner de goleadores Mario Soriano, solo por la asistencia el otro día, porque creo que se lo merece. Y para volver a ponerle un 10 en el balón parado al que todos emplazo mañana a las 9, pase lo que pase, aunque esperemos que sea con victoria. Y voy a decir Stoichkov, que vuelve con gol a la titularidad. Venga. Mira, Miguel Puente que matiza aí o seu resultado, decía 1-3 con 2 goles de Zaca e un gol de Mella, Joaquín Fernández un 0-0, Víctor Méndez 0-2 e marcan Mella e Zaca. Hai bastantes resultados, non hai un resultado que se repita. Eu vou dicir un 0-1, vou a ser un pouco máis cauto, un 0-1 como da semana pasada, e vou dicir que marca Mario Soriano. Creo que esa é a miña aposta. Ojalá que sí, porque bueno, es muy importante la victoria y yo creo eso. Yo creo que Mario se lo merece. No voy a hacer más promoción de Mario, que después me dicen que me pasan sobres por abajo. Pero bueno, es un jugador que está haciendo una temporada increíble. ¿Cómo podría hacer un partido increíble? Zaca, según Chavitu96, que dice 0-3 con hat-trick de Zaca. Recordando aquella tarde en Vitoria contra el Mirandés, ¿no? Sí, pues ojalá que se poda dar un resultado así, un 0-3, un 0-1, un 1-2, o caso é que os 3 puntos volvan para a Coruña. Bueno, entón foi un placer estar unha semaniña máis neste a pé de campo que facemos. Nada, o galla que podamos estar aquí o luns no balón parado ás 9 celebrando unha vitoria do Depor, sexa o resultado que sexa.
Efectivamente, yo con sumar de tres ya estoy contento y bueno, antes de cerrar, si me lo permites, aclararle a Dan que no, no viaja hoy, bueno, no viajó con el equipo a San Sebastián, pero que bueno, recordamos que lo pueden ver por la tarde a las 5, juegan contra el Bergantiños, un derbi en Aseiroas, que bueno, no es en Abegondo, pero la gente se puede acercar también a Carballo a animar a los muchachos, ¿no? Pois claro que sí, pois o dito, un placer estar aquí unha semaniña máis. Nada, todos correndo a comer rápido antes de que empece o partido de Depor ou a comer durante o partido, cada un xa que elixa o que queira. Emplazámonos, como decía Antón, o luns ás 9 con a balón parado para analizar todo o que de sí este partido. Así que, boa tarde a todos e chao, chao.